Cuando uno tiene hijos, no son hijos del Estado, tampoco son hijos de la comunidad, son los hijos de uno mismo. Y esto es lo que está atacando esta currícula escolar. ¿Saben en qué va a culminar esto? En que se les va a decir a los niños desde los 0 hasta los 4 años que ellos son autónomos y que ellos pueden decidir si quieren ser una mujer o si quieren ser un varón. En Estados Unidos les enseñan acerca de formas de tener relaciones sexuales de modo que la mujer no se embarace y cosas por el estilo. Eso es lo que les van a empezar a enseñar. ¿Qué tiene que hacer la escuela hablando de estas cosas a niños de 12 años? Nada. Una jovencita polaca de 20 años empezó a crear una narrativa en su cabeza de que ella era Madeleine McCann. Esta familia ha sufrido 15 años intentando encontrar a su niña y no han logrado encontrarla, y que venga alguien a darte falsas esperanzas cuando esta misma persona sabe que está mintiendo es algo malvado. Hoy vamos a hablar sobre la currícula escolar 2023 propuesta por el gobierno aquí en Bolivia, y también vamos a hablar sobre esta mujer polaca, de hecho una jovencita polaca que se hizo pasar por una niña que desapareció hace 15 años atrás. Si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Antes de empezar con este tema, vamos a empezar hablando sobre la currícula escolar 2023 aquí en Bolivia, pero también les quería mencionar que el sponsor del día es Sis Bakery. Después, a la mitad del episodio, les voy a dar más información acerca de este sponsor, pero también les quisiera recordar que le pueden dar me gusta a este video y también se pueden suscribir para que nunca se pierdan un video nuevo o un episodio nuevo. Y bueno, vámonos directamente a hablar sobre este tema de la currícula escolar. Como ustedes saben, los que están aquí en Bolivia, han habido marchas por parte de padres, por parte de maestros que están protestando en contra de la currícula escolar 2023 que está siendo impuesta por el gobierno. Ahora, para hacerlo un poco más fácil, porque realmente son noticias que han estado surgiendo desde hace ya semanas, o sea, no es una protesta que hubo, sino varias protestas que hubo a nivel nacional. Vamos a ver este video juntos, que es de una entrevista que se le hace a los maestros que están protestando aquí en La Paz, así que lo vamos a ver ahora. Este es un pequeño resumen al respecto. Los maestros urbanos de Bolivia regresaron a las calles de La Paz y otras ciudades del país, pese al nuevo llamado del ministro de Educación, Edgar Pari, para reanudar el diálogo y solucionar el conflicto que están pidiendo que haya diálogo con el ministro. Paros de 24 y 48 horas con bloqueos de caminos. Y bueno, como pueden ver, solamente en esta parte cortita del video hay un montón de policías que han estado reprimiendo y que siguen reprimiendo a los maestros que están protestando en contra de esta currícula escolar. El representante del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, se refirió a las condiciones para dialogar. Vamos a ir a dialogar las veces que quiera el ministro, pero no queremos dialogar tal como se ha venido dialogando, teniendo un interlocutor del gobierno mentiroso que afirma una cosa en las reuniones y en forma pública dice otras cosas. Pero además el ministerio y el gobierno no ha cambiado ni en un centímetro sus planteamientos. Cuando habla de la malla curricular sigue diciendo que se va a aplicar, pero en forma flexible, como dijo al principio. El dirigente además... Bueno, me parece que esta es una queja válida, obviamente. Resulta que los llaman a los maestros para tener diálogo con el ministro o con algún representante del ministerio. Les dicen una cosa en las reuniones y después terminan diciendo otra en público. Obviamente, para calmarlos y para que deje de haber protestas y demás, están intentando decirles que van a ser flexibles o que se va a aplicar la currícula flexiblemente o lo que ellos quieran, pero realmente en público están diciendo otra cosa. Entonces obviamente los maestros, a pesar de que se han logrado estas mesas de diálogo, ¿de qué sirve una mesa de diálogo en la que no puedes dialogar y no hay disposición de la otra parte en cambiar las cosas o ser flexible o directamente charlar y hacer otra currícula o lo que sea? Reprochó que el ministro haya expuesto que no tiene dinero para asignar mayor presupuesto para nuevos ítems. Con referencia al problema de mayor presupuesto, nos ha dicho que no tiene dinero, pero le hemos indicado que esos más de 40 millones que ha gastado en el Canal 7 debiera destinarlo a la educación para crear los ítems que son necesarios para cubrir la deuda histórica. Los maestros urbanos cuestionan algunos contenidos sobre la historia del país y sobre educación sexual,
al intentar colocar la visión política del gobernante Movimiento al Socialismo Más, además de promover la ideología de género. Bueno, por un lado, como ven, se están quejando de que no hay presupuesto, o sea, para el colmo les están imponiendo cosas en la currícula que son complicadas de enseñar o se necesitan especialistas y demás, y no quieren invertir dinero en mejorar infraestructura, en contratar más maestros y demás, pero claro, sí tienen dinero para otras cosas y en este caso para implementar una agenda progresista en la currícula escolar. En cuanto a esto, los mismos maestros han identificado que se está imponiendo la enseñanza de educación sexual, obviamente incluyendo este tema de la ideología de género, y por otro lado también se está imponiendo la narrativa del gobierno, específicamente del Movimiento al Socialismo, respecto a este tema del golpe de Estado o del tema del fraude electoral que hubo el 2019. Obviamente ellos están manejando la narrativa de que el 2019 hubo golpe de Estado, entonces bueno, los maestros tampoco no son tontos, no se van a dejar tampoco manejar así como si fueran títeres. Los docentes también reclaman que se quieran aplicar contenidos de inglés, idioma nativo, robótica o ajedrez, sin la contratación de maestros especializados, algo contrario a la calidad de la educación. Y bueno, vamos a terminar con eso, obvio, o sea, los mismos maestros se están quejando de que resulta que ahora tienen que enseñar robótica, ajedrez, inglés, aymara, quechua, ¿qué más? Y bueno, les dieron entrenamiento para poder enseñar estas cosas, literalmente los están obligando a enseñar cosas que ni ellos saben, es absolutamente ridículo. Y yo sé de primera mano de un maestro que me decía, esto es en Cochabamba, este maestro me dice que a él le empezaron a incluir en la currícula, él enseña lenguaje o algo por el estilo, o da clases en primaria, le empezaron a imponer en la currícula enseñar inglés, pero él no sabe inglés y no es profesor de inglés, pero le empezaron a imponer esto en la currícula, de modo que, bueno, tuvo que dar lo poco que sabía de inglés a los estudiantes, porque el gobierno no está dispuesto a contratar más maestros que realmente estén especializados en el área. Entonces, obviamente, como ven, todas las quejas que están presentando los maestros son válidas, es lógico que se van a quejar por estas cosas, no tanto por el tema del dinero, o bueno, por un lado sí, el tema del dinero, el tema de la falta de recursos humanos, falta de especialistas, que se les esté imponiendo tonteras en la currícula, pero más que todo por las ideologías que se están intentando imponer en la currícula escolar. Y hoy día vamos a hablar específicamente de eso. El 13 de abril se anunció que se rompió mesa de diálogo, esto salió en una nota del diario. El ministro Edgar Pari obviamente está culpando a los maestros de que ellos no quieren escuchar, de que ellos son los que se van, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a ver en la currícula que realmente tiene sentido que estos maestros se estén quejando y también algunas de las ideologías que se están intentando imponer por medio del currículo escolar. Espero que les sirva esta información, en especial a los que tienen sobrinos, hijos, familiares, hermanos en las escuelas, para que lo tengan bien en cuenta. Vamos a ir poco a poco viendo, por un lado, cuáles son las bases filosóficas, las bases ideológicas de esta currícula escolar. Esto está disponible, por si acaso yo no me estoy inventando, literalmente está en la página del Ministerio de Educación y es un documento de 104 páginas, así que vamos a ver algunas de estas cosas. También hay una versión un poco más corta de esta, donde se da como de una forma más dinámica cuáles son los contenidos que se van a avanzar desde primero a sexto de primaria. ¿Es primero a sexto? Sí, es primero a sexto. Primero a sexto de primaria y primero a sexto de secundaria. Vamos a ver de forma bastante veloz las cosas que se están incluyendo en esto, en especial con un enfoque en las cosas que son preocupantes, obviamente, porque obviamente que les enseñen matemáticas súper bien. Ahora, que le quieran meter feminismo y ideología de género, eso es otra cosa, así que obviamente yo me voy a enfocar más en lo que sí es preocupante que se esté intentando meter en la currícula. Primero, veamos, en la pantalla les voy a intentar mostrar el índice, por lo menos, para que vean más o menos por dónde viene la mano esto de la currícula escolar 2023. Como ven ustedes al principio, en antecedentes históricos de la educación boliviana, ya directamente le meten este tema de las comunidades indígenas, las culturas indígena originarias, la educación en la época colonial, obviamente todo esto con un enfoque en la descolonización, despatriarcalización, una crítica directa hacia el capitalismo y
cosas por el estilo. En la segunda parte que ustedes están viendo dice el título, realidades a las que responde el modelo educativo. También vamos a leer una pequeña parte acerca de esto, pero en sí lo que ellos también están mencionando es cuáles son las problemáticas entre comillas, a las que el gobierno está respondiendo por medio de esta currícula escolar actualizada. Por un lado, y ya lo estamos viendo directamente, solamente viendo el índice. Como les digo, después vamos a leer algunos párrafos juntos, pero directamente ya nos hablan de la condición colonial y neocolonial en la educación, obviamente como una crítica hacia la colonización. Después, dependencia económica, aquí obviamente hablan del tema del capitalismo, desvalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, obviamente argumentando que en la educación se discrimina a los pueblos indígenas, no se quiere tomar las enseñanzas, tantas enseñanzas que hemos recibido por parte de los pueblos indígenas. Y por otro lado, en la tercera parte, que es también donde hablan de cuáles son sus fundamentos ideológicos y filosóficos, ellos hablan acerca de las bases y fundamentos y principios de esta currícula escolar. Y bueno, como pueden ver un poco aquí en la currícula o en el índice, directamente ya nos introducen este tema de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos. Y empiezan a hablar de un poco históricamente de cómo habría sido la enseñanza en estos pueblos indígenas fuera de la colonización y demás, y dan como una propuesta acerca de cómo debería ser la educación considerando los saberes y conocimiento de los pueblos indígenas, y después ya nos van al tema de los fundamentos ideológicos y filosóficos. Esto es lo más alarmante y de nuevo son cosas que yo no me estoy inventando, literalmente lo pueden encontrar ustedes en este documento del Ministerio de Educación. En la parte 3, bases, fundamentos y principios del currículo del sistema educativo plurinacional, tienen en sus bases de currículo vamos a leer una partecita de esta primera parte, los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos. En el siguiente dice esto: el currículo tiene como una de sus fuentes y bases el conocimiento, la sabiduría, los saberes y valores de los pueblos y naciones indígenas originarios desplegados a partir de una educación comunitaria. Esta forma de enseñanza y aprendizaje se vivió como una experiencia y no tanto como una metodología sistematizada, pues estaba vinculada directamente con la vida de las comunidades. Aquí ya introducen directamente el tema literal del comunismo en general. Ahora, lo que están haciendo en este caso es, y se van a dar cuenta a lo largo de toda la currícula escolar, no existe un énfasis en la familia, sino más bien en la comunidad y cómo vivía la gente antes y demás. Pero conforme vamos avanzando van a ver que no tiene sentido. O sea, si realmente quieren educar de acuerdo a cómo se educaba hace miles de años antes de la colonización, bueno, pues tendríamos que irnos con los niños al campo y aprender a cultivar papas, a cultivar habas, que no está mal, pero bueno, si vamos a descolonizarnos tanto, entonces, bueno, ya no utilicemos computadoras, no utilicemos celulares, no utilicemos libros, no escribamos tampoco. Y bueno, entonces por todo lado, ya empezando desde aquí, hay algo que no tiene sentido, porque se van a querer aprovechar del sistema capitalista y lo que el sistema capitalista ha producido, principalmente tecnología, pero al mismo tiempo argumentando que estamos volviendo a nuestras bases originario, afrobolivianos, etcétera, etcétera. En la segunda parte nos dan los fundamentos filosóficos y esta es una parte muy preocupante, pero me parece muy importante saberlo porque más allá de lo que se está llevando a la práctica, es más importante saber de dónde está surgiendo esto. Lo que dicen sus fundamentos filosóficos son lo siguiente: el vivir bien, expresado en las cosmovisiones, experiencias y prácticas de las naciones y pueblos indígena, originario, campesino y afrobolivianos, se convierte en un criterio de orientación de vida del cual emerge la búsqueda de complementariedad y armonía con la madre tierra, el cosmos y las espiritualidades. Lo mismo que la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado dice que supuestamente el Estado es independiente de la religión, pero evidentemente el pagano gobierno que tenemos realmente adora a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y aquí, si bien supuestamente tenemos una educación laica y que no imponemos nosotros ninguna religión ni nada, entonces, ¿por qué rayos estamos enseñando acerca de la Madre Tierra a los niños en las escuelas desde kinder?
Entonces, con esto de una ya te dice, hay algo raro aquí. Supuestamente el Estado es independiente de la religión. ¿Por qué está intentando adoctrinar a los niños entonces con este tema de hay que estar en armonía con la madre tierra, el cosmos y las espiritualidades? O sea, realmente, ¿qué sentido tiene? No es congruente. Después, la siguiente parte dice lo siguiente. Esto nos obliga a examinar los productos que el capitalismo actual globalizado expresa como la solución a todos los problemas de la humanidad. Me pregunto yo, ¿a quién han escuchado estas personas que redactaron este documento? ¿A quién han escuchado estas personas decir que el capitalismo es la solución a todos los problemas de la humanidad? No dan una cita bibliográfica tampoco, pero eso es lo que ellos argumentan bajo un prejuicio que ellos tienen en contra del capitalismo, al mismo tiempo queriendo aprovechar lo que el capitalismo ha producido, es decir, la tecnología. Así que bueno, después dice, desde el vivir bien podemos encarar la vida de otra manera y permitir que los seres humanos aprendan y construyan alternativas de vida inspiradas en las experiencias y prácticas de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y afrobolivianos. Así, la educación antes estuvo encaminada inevitablemente al progreso, al desarrollo, a la vida moderna acelerada, al individualismo extremo, a la objetivación de la madre tierra, a la relación instrumental con el otro y la otra cultura, al patriarcado, encontrando alternativas inspiradas en el vivir bien. Aquí, como ven, se critica todo tipo de cosas que nosotros conocemos, o sea, supuestamente se ve a la madre tierra como víctima, la hemos objetivizado, la hemos hecho como un objeto, o la tratamos como un objeto, realmente como si realmente fuera una deidad o una persona. Se critica también ya este tema del patriarcado. Van a ver que en la currícula directamente el gobierno propone la despatriarcalización en general, y bueno, todo esto se asocia al malvado capitalismo del que tanto nos aprovechamos nosotros actualmente aquí en Bolivia, ¿cierto? Bajo este gobierno socialista. Para que vean, estas son las bases filosóficas que tiene la currícula escolar. Ahora vamos a pasar a ver exactamente qué van a estar enseñando en cada uno de los cursos. Lo voy a hacer, o voy a intentar hacerlo bastante general, porque es bastante información, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Esta currícula escolar incluye tres grupos de cursos, que son el inicial, es decir, ¿cómo se llama? Esto sería como kinder, digamos, guardería, kinder, literalmente hablan desde los 0 hasta los 5 años. Después está primaria, ellos le llaman primaria comunitaria vocacional. A la fase inicial, es decir, a kinder y guardería, inicial en familia comunitaria, o sea, de nuevo, en esta currícula escolar ya no existe el núcleo familiar, por si acaso, no existe la familia. En ningún momento enseñan acerca de la familia, pero sí enseñan acerca de comunismo, cómo se vive en comunidad y que todos compartimos todo, etcétera, etcétera, y el gobierno se hará cargo de repartir las cosas a todos. Comunismo. Después está la época o la parte primaria comunitaria vocacional, y la última parte secundaria comunitaria productiva. Y obviamente las currículas que proponen para cada uno de estos refleja las ideologías que ellos quieren meter a estos niños y a estos jóvenes y a estos pequeñitos. O sea, estamos hablando de que están proponiendo algo incluso para edades de 0 a 4 años. Estos son bebés casi. Ahora, en la parte inicial, quisiera leer un poquito de cuáles son las etapas que ellas mencionan en su documento. De nuevo, no me estoy inventando nada, estas son citas directas de lo que dice el Ministerio de Educación. La primera parte dice: educación inicial en familia comunitaria, primera etapa. Educación, esto es no escolarizado. La primera etapa no escolarizada es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado. Está orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural de niños y niñas menores de 4 años, el apoyo a la familia en la proyección y promoción de la salud, alimentación sana, saludable y la buena nutrición, así como a favorecer su desarrollo integral psicomotriz, socioafectivo, espiritual y cognitivo a través de actividades lúdicas relacionadas con actividades productivas, promoviendo espacios de formación integral en la familia, la comunidad y las instituciones con interacción afectiva, equidad y justicia social y convivencia con la gran madre tierra. Tiene 3 años de duración, dice esto al final. Ahora, lo que quiero hacerles notar es esto. La primera etapa no escolarizada es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado. ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo o tendría algún rol
en hacerse cargo de las familias como tal, o de literalmente estar al nivel de una familia al hacerse cargo de un niño. El Estado no tiene nada que hacer respecto a esto, y la comunidad tampoco, porque lo que más nos importa y lo que más debemos proteger es el núcleo familiar. Los padres son los que tienen el rol de educar a sus niños y alimentarlos y hacerse cargo y enseñarles y que se desarrollen, etc. Es la familia, no el Estado y tampoco la comunidad. Cuando uno tiene hijos, no son hijos del Estado, tampoco son hijos de la comunidad, son los hijos de uno mismo. Y esto es lo que está atacando esta currícula escolar. Y claro, después le meten de todo, que el desarrollo socioafectivo, espiritual, obviamente después le meten el tema de la madre tierra. O sea, más obvio no puede ser que desde los 0 hasta los 4 años también se los quiere adoctrinar. En la segunda etapa dice lo siguiente: durante esta etapa se desarrollan los valores sociocomunitarios, capacidades cognitivas, lingüísticas y comunicacionales, psicomotrices, socioafectivas, espirituales y artísticas, enfatizando las funciones básicas del aprendizaje que favorecen al desarrollo de actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su pensamiento. Ahora, esta partecita de aquí, la última parte, enfatizando las funciones básicas para el aprendizaje que favorecen el desarrollo de actitudes de autonomía. Esto va directamente relacionado con la primera etapa, donde dice que se quiere promover la identidad cultural de niñas y niños. Ahora, y tómenme la palabra aquí, porque esto ya ha pasado en otros países, y les voy a decir la frase que he escuchado de algún pastor: vengo yo del futuro para decirles que esto ya ha pasado en Europa y esto ya está pasando en Estados Unidos. Cuando ustedes dicen que un niño, como dice esta segunda etapa, un niño que se quiere desarrollar, enfatizar sus actitudes de autonomía, su capacidad autónoma de tomar decisiones, estamos hablando de niños de 0 a 4 años. Al principio nos dice que lo que quieren promover es la identidad cultural de los niños y las niñas. ¿Saben en qué va a culminar esto? En que se les va a decir a los niños desde los 0 hasta los 4 años que ellos son autónomos y que ellos pueden decidir si quieren ser una mujer o si quieren ser un varón, independientemente del sexo que tengan. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que ya está pasando en Europa, eso es lo que ya está pasando en Estados Unidos, les voy adelantando. Entonces, si bien suena muy bonito, ni siquiera menciona la palabra ideología de género ni nada, eso es lo que nos espera, Tómenme la palabra respecto a eso. Después, algunos objetivos que mencionan en estas etapas es promover el desarrollo armónico de la personalidad de las niñas y los niños a través del desarrollo de valores sociocomunitarios de cooperación, identidad, espiritualidad y socioafectivo en toma de decisiones y actitudes de autonomía. De nuevo, caemos bajo el mismo punto. Se quiere guiar a los niños pequeños de 0 a 4 años a ser autónomos, tener decisiones autónomas. Los niños de 0 a 4 años creen en Santa Claus, por si acaso, creen en Papá Noel, creen que es real. Y lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos es que a estos niños que creen en Santa Claus también se les está dejando definir su género y hacerse operaciones y todo tipo de cosas para cambiar su género. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Después, la siguiente parte dice promover la curiosidad, la imaginación e interés por aprender mediante la observación, exploración, experimentación e investigación para el cuidado y protección de la señora Madre Tierra. O sea, más obvia su agenda pagana no puede ser. Después, en la segunda parte, esto está en otro documento, en uno que se distribuyó igual por parte del Ministerio de Educación, dan como un resumen acerca de la currícula que ellos van a estar dando en primaria y en secundaria. En la primera parte, en el punto número 6, página 5 de este documento, dice lo siguiente: se han incorporado temáticas emergentes que responden a la realidad de diversos contextos, a los avances de las ciencias, tecnologías, al surgimiento de nuevas sensibilidades sociales, a los desafíos y proyecciones que se avisoran para las nuevas generaciones. ¿Saben a qué problemáticas y a qué dificultades está respondiendo el gobierno en cuanto a esto? A la opresión de la mujer, a la opresión percibida de la mujer, a la opresión de los pueblos indígenas, a la opresión de los afroamericanos. Esos son los problemas que supuestamente identifica el gobierno.
Y es a eso a lo que está respondiendo, al cambio climático, que maltratamos a la madre tierra, esos son los problemas que identifica el gobierno supuestamente, y lo vamos a ver un poco en la currícula también. Entonces, obviamente, habiendo identificado el problema, claro, ignorando todos los demás problemas que hay y el hecho de que el socialismo y el comunismo han matado millones de personas, y eso es lo que se quiere inculcar aquí a los jóvenes y a los niños, claro, eso todo lo ignoramos, no importa. Sí, no, yo sé, 50 millones de personas han muerto en China bajo el gobierno de Mao Zedong, pero no importa, podemos ignorar eso. Hay millones de personas que han muerto en Corea del Norte bajo el gobierno comunista de Kim Jong-un o la dinastía Kim. Pero eso no importa, eso no es un problema. Lo de Mao Zedong en China y su gobierno comunista tampoco importa. Lo que importa ahora es que el feminismo, es que los indígenas son maltratados, etcétera, etcétera. No significa que algunas de esas cosas no sean reales, que haya violencia en contra de la mujer, que haya violencia en contra de los indígenas, etcétera, etcétera. Si bien muchas veces el gobierno es el que maltrata a los indígenas, irónicamente, pero significa, revela que se está ignorando una buena parte de la historia y se está manejando una narrativa bien tergiversada, y es a eso a lo que está respondiendo el gobierno por medio de este currículo. Después, el punto número 8 de esta currícula dice lo siguiente: el currículo actualizado incorpora en las herramientas de planificación curricular la armonización entre el currículo base y los currículos regionalizados de acuerdo al criterio de territorialidad. Se cuenta con currículos armonizados en lo referido a énfasis culturales, objetivos holísticos, perfiles de salida y contenidos priorizados por las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos, así como los criterios para el fortalecimiento de las lenguas originarias. Aquí nos estamos centrando directo al tema del indigenismo, por si acaso, de que se quiere volver a cómo eran las cosas antes de la colonia, etcétera, etcétera. Y se está intentando entonces volver a este tema del indigenismo, etcétera, o es lo que se está promoviendo. Ahora, pasémonos a este tema de la educación primaria comunitaria vocacional. Vamos a ver de forma rápida algunos de los temas que este mismo documento del Ministerio de Educación está mencionando que se va a enfatizar en cada uno de los cursos. Solamente voy a mencionar las cosas que son más preocupantes. Segundo de primaria, se va a enseñar religiones, equidad y complementariedad. Obviamente aquí entra la igualdad de género, que obviamente ha guiado al tema del feminismo, posteriormente a la idea de la ideología de género, pero bueno, ellos lo ponen así: equidad y complementariedad. Después, despatriarcalización en la familia. O sea, en la familia tiene que haber un padre, ¿cierto? ¿Qué es la despatriarcalización de la familia? ¿Tener familias con madres solteras? ¿Eso es lo que quieren? Porque no... Me gustaría ver en específico qué temas exactamente van a tocar en estas partes, pero bueno, despatriarcalización en la familia. Prevención de formas de violencia o dominación. En el caso de esto de violencia o dominación, por si acaso, no solamente entre el tema de que, los hombres son malos, las mujeres son buenas y los hombres son unos abusivos, también se puede dar de forma contraria, por si acaso. Pero también entra este tema de que los profesores también son malos y los jovencitos, los niños, son buenos. Y se puede denunciar a un profesor que sea mala onda o que le llame la atención a un niño. Esto ya pasa, todos los que son profesores saben que esto pasa, que ya a los profesores que son figura de autoridad se los ve como si fueran malos. Y aquí nos están introduciendo este tema de prevención de formas de violencia, o dominación. Y créanme, no se refiere a dominación en el sentido de que hay una persona que te está esclavizando. Se refiere simplemente a cualquier figura de autoridad, porque eso es lo que enseña este tipo de ideologías. Por detrás tienen este tema del marxismo cultural. Les animo mucho a escuchar a Bodhi Boham, los que saben un poco de inglés, él habla mucho al respecto. También cómo se está introduciendo estas cosas en la educación en Estados Unidos. Entonces, dominación, cualquier persona en figura de autoridad, es mala, inherentemente, simplemente por ser figura de autoridad. Después, en tercero de secundaria, igualdad de oportunidades. Aquí ya entramos al tema de brecha salarial, el tema de los indígenas que no acceden a los mismos trabajos que la gente de la ciudad, etcétera, etcétera. Convivencia comunitaria, ya les había dicho, o sea, desde las bases filosóficas ya se sabe que quieren imponer este tema del comunismo, todos compartimos todo, obviamente el gobierno se hace cargo de repartir las riquezas, etcétera, y de hecho eso está en la currícula también, pero bueno, ya lo están introduciendo aquí.
Democracia y sistema de gobierno, dizque también van a estar enseñando. Aquí el tema es identificar que cuando se habla de igualdad de oportunidades, realmente no se refiere el gobierno a igualdad de oportunidades, se refiere a igualdad de resultados. Por eso estamos viendo en los ministerios del gobierno que hay gente que ni siquiera sabe, ni siquiera ha estudiado para lo que está trabajando y aún así se los contrató. ¿Por qué? Porque son indígenas, porque son oprimidos, según la narrativa indigenista del gobierno. Eso es lo que quieren. No quieren dar igualdad de oportunidad, quieren dar ventaja y privilegios a personas que muchas veces no están preparadas. Y no se dice que no pueden estudiar y después tal vez entrar a algún cargo del gobierno. Está súper bien, eso está excelente, pero que sea por méritos, no por el color de la piel de uno. Pero eso es lo que está buscando el gobierno, y les recuerdo que el gobierno ya ha estado haciendo eso durante años. Claro, ejemplo, haber tenido como presidente al señor Evo Morales, que apenas puede hablar español y ni siquiera puede hablar una lengua nativa, siendo el primer presidente indígena de Bolivia. Y bueno, estuvo en el cargo de presidente, no por méritos, sino por su color de piel y por su origen indígena, supuestamente. Después tenemos en cuarto de secundaria, en cuarto de primaria, estamos en primaria. Van a enseñar autocontrol y cultura de paz. Obviamente en este tema de la cultura de paz introducen ya el tema de la tolerancia, de que no hay que decirle cosas feas a nadie, y no feas en el sentido de insultos, sino que no hay que observar nada de nadie, hay que tolerar. Obviamente aquí entra el tema de la ideología de género. Autocontrol. ¿Qué tiene que hacer la escuela enseñándole cosas a los niños que deberían ser aprendidas en las escuelas? Tendrían que ser aprendidas en las casas por medio de sus familias. No tiene por qué meterse al colegio a enseñar cosas que son responsabilidad de los padres. Les parece muy bien lo que ustedes quieran, pero genera problemas a largo plazo, porque la escuela y el Estado posteriormente, porque el Estado es el que está proponiendo estas currículas, el Estado posteriormente llega a usurpar literal la jurisdicción de los padres. Entonces no me parece, que empiecen a enseñar este tipo de cosas. Me lo pueden dejar en los comentarios si quieren, si alguien está en desacuerdo y deberían aprender los niños este tipo de cosas, pero por lo menos por lo que yo identifico, esta es jurisdicción de los padres, educar a los niños moralmente, incluso enseñarles en general, todo lo que la escuela les enseña, incluyendo ciencias puras, etcétera. Aún así pienso que los padres deberían hacerlo, pero bueno, mucho más en cuestiones morales y demás. Los padres son los que tienen esta jurisdicción, no la escuela, mucho menos el Estado. Después, en quinto de primaria, van a enseñar justicia social, repartición justa y equitativa en la familia y la comunidad. Más claro su asunto comunista, marxista, imposible. Justicia social, repartición justa y equitativa en la familia y la comunidad. Todo lo que todos tenemos es de todos. Así funcionan los sistemas comunistas, como el de Corea del Norte, donde han muerto millones de personas bajo el sistema comunista, y en China también. Todo lo que tengo es de todos y hay que repartirlo justamente considerando a los grupos oprimidos, que según el gobierno son los indígenas y las mujeres principalmente. Después también quiero hacerles notar que todo lo que está por detrás de esto es de nuevo marxismo literal y marxismo cultural. De nuevo, escuchen a Bodhi Boham porque él habla mucho de esto. Aquí obviamente cuando se habla de justicia social, etcétera, no es justicia realmente, porque solamente se enfoca en estos dos grupos que les menciono, los indígenas oprimidos por los colonizadores, etc. Esa es la narrativa que maneja el gobierno. Algún rato vamos a hablar acerca de eso y por qué está tan lleno de mentiras o tan llena de mentiras esa narrativa, pero solamente se hace justicia para con los indígenas y para con las mujeres y para con cualquiera que esté en una posición de subordinación. Todos los que son figura de autoridad, ya sean los padres, los profesores, ojalá fuera lo mismo con el Estado, sinceramente, pero no lo es. Pero bueno, principalmente con ellos, padres, profesores, hombres en general, y todos los colonizadores, los imperialistas, estos son los malos. Para ellos no hay justicia, porque no son oprimidos, según la narrativa del gobierno. Después, en sexto de primaria se va a enseñar regulación de emociones, valores sociocomunitarios para convivencia armónica entre todos.
Tipos de violencia, modelo económico, redistribución de recursos en el país. De nuevo, o sea, simplemente están reforzando este tema del comunismo, redistribución de recursos como lo vea el país. Aquí hay que tomar en cuenta también este tema de que se ha empezado a introducir ya hace años el tema del impuesto a la riqueza aquí en Bolivia. Después tenemos lo siguiente. De hecho, ese dato si es que alguien conoce más de economía y está bien al tanto de cuándo se ha empezado con estas leyes de impuestos a las riquezas, me lo pueden poner en los comentarios. Después tenemos lo siguiente. Y saben, de esto quisiera también mencionar lo siguiente. Cuando se habla de tipos de violencia, por si acaso, no solamente se habla de tipos de violencia tipo golpes, que el esposo golpea a la esposa o la esposa al esposo, por más que nunca se mencione esos casos, jamás en la vida. Pero también se empieza a introducir este tema y vengo del futuro para decirles que esto ya está pasando en Europa y en Estados Unidos. También se habla de este tema de las microagresiones. Microagresión es que venga alguien y me diga, uy, tu cabello es diferente, ¿lo puedo tocar? A eso en Estados Unidos literal se le considera microagresión. Se le considera un tipo de discriminación, porque ¿cómo a la otra persona nunca ha visto cabello como el mío? Para comenzar, eso ya está mal. Segundo, ¿cómo va a venir a pedirme que la deje tocarlo? Eso literal se toma como discriminación, por si acaso. Por eso estamos viviendo en la era de la generación y las generaciones de cristal. Después, obviamente, el modelo económico que ellos están intentando imponer aquí, con ese tema de la redistribución de recursos en el país y demás, es el tema del marxismo, impuestos a la riqueza, como ya lo había mencionado, y demás. Después, en cuanto a la educación secundaria, algunos de los objetivos que ellos mencionan son los siguientes: fortalecer el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, de nuevo, siempre y cuando este pensamiento vaya de acuerdo a la narrativa del gobierno. Después continúa diciendo lo siguiente: consolidando capacidades de investigación que permitan comprender hechos y fenómenos sociales y naturales, generando procesos de transformación mediante el diálogo intercultural para el bien de la comunidad, el país y el mundo. Nótese que en ningún momento hablan del bienestar de la familia, por si acaso, pero siempre la comunidad, por lo menos, o sea, comunitariamente. Promover prácticas de valoración de las culturas propias mediante interrelaciones equitativas sin discriminación, para fortalecer la convivencia armónica en la diversidad cultural. Poco a poco, si bien ahorita su supuesto enfoque es las comunidades indígenas, esto de las diversidad cultural ya se va a ir adentrando al tema de la ideología de género, por si acaso. O sea, este tema del indigenismo y la ideología de género van de la mano. Van de la mano. En todos los países se están implementando de este modo. Aquí se va a dar igual. Después, vámonos directamente a ver este tema de la currícula de cada uno de los cursos de manera veloz. En primero, uso responsable de redes sociales, excitar violencia digital, o bueno, no excitar violencia digital. Sexualidad humana integral. Y después, tipos de violencia con enfoque de género, tolerancia y equidad de género. Bueno, el tema de las redes sociales, están intentando ya meter leyes de discurso de odio al uso de redes sociales y bueno, en general a cualquier cosa que uno haga, el tema de discurso de odio, principalmente cuando se habla en contra del feminismo, en contra del comunismo y en contra del indigenismo y en contra del ambientalismo, la madre tierra y demás. A esto es a lo que se van a dedicar, esto es lo que le van a enseñar a los niños, que hay que ser tolerantes con todo lo que no sea cristiano, pero con el cristianismo no, o sea, el cristianismo da igual, pero todo lo demás sí, no, hay que ser muy tolerantes. Eso es lo que van a empezar a enseñar por si acaso. Sexualidad humana integral. ¿Qué tienen que hacer los niños de primero de secundaria aprendiendo acerca de la sexualidad en la escuela? ¿Qué tienen que ver los profesores con los niños como para estar enseñándoles de sexualidad ellos, a los niños? Y para comenzar, son niños, no son personas ya grandes. Después, por otro lado, habla de los tipos de violencia con enfoque de género. Esto de del enfoque de género obviamente se refiere a que uno se va a enfocar en la mujer. Porque la mujer es la única que sufre violencia, es la única que sufre cualquier cosa, y violencia económica, y violencia física, violencia de todo tipo.
Eso es mentira. Yo ya he hablado antes acerca de este mito de que solamente la mujer es víctima. He dado un montón de datos acerca de los varones, los tipos de violencia que sufren, los tipos de enfermedades que sufren, cuánto la gente y los medios, los gobiernos, el sistema de salud los ignoran, son indiferentes a los sufrimientos de los varones. No los voy a pintar como víctimas. A las mujeres tampoco las voy a pintar como víctimas, todos somos pecadores, pero este es el enfoque que se le quiere dar, solamente el tema de la mujer. Si quieren escuchar acerca de datos que doy acerca de los varones, pueden escuchar mis episodios anteriores al respecto, y obviamente aquí meten el tema de la brecha salarial, eso es obvio, por más que es un mito que ya se ha podido, ¿cómo se llama?, desmentir. Después, en segundo de secundaria, introducción a la economía, cultura tributaria, bueno, aquí ya le meten el tema de los impuestos y demás. Salud sexual y reproductiva, cambios físicos, emocionales y afectivos que atraviesan las y los adolescentes en esta etapa de su vida. Por favor, recuérdenme qué edad tienen los jóvenes en segundo de primaria, en segundo de secundaria. Por favor, que alguien me diga cuál es la edad que tiene un niño en segundo de secundaria. Yo en ese tiempo, en segundo de secundaria, lo que sería ahora, yo tenía 12, 13 años. ¿Qué tiene que hacer la escuela enseñándole a los niños cómo la sexualidad y la reproducción te cambia físicamente, emocionalmente y afectivamente? En esta etapa de su vida, dicen, en esta etapa de su vida los niños deberían estar jugando a la liga, al trompo, a lo que sea. No tienen por qué estarse involucrando entre ellos sexualmente. Pero esto es literal lo que está diciendo esta currícula. En esta etapa de su vida, cuando hay salud sexual, reproductiva o hay acciones así de por medio, hay cambios físicos, afectivos y emocionales. Eso se hablará para comenzar dentro de la casa, y cuando el niño, el joven, porque estamos hablando aquí de niños todavía, 12, 13 años son niños aún, esto se lo tiene que hablar en la casa a una edad que sea apropiada, no en la escuela cuando los niños tienen 12 años. No tiene el más mínimo sentido cómo quieren pervertir a los niños con estas cosas, no tiene nada que hacer la escuela enseñando acerca de esto. Después, en tercero de secundaria, y por si acaso aquí quiero decirles que es obvio que lo que se enseña acerca de la salud sexual y reproductiva, uno, es que un niño, un joven, puede tener relaciones sexuales si se le pega la gana siempre y cuando use preservativo. Literal, eso es lo que enseñan en las escuelas. En Estados Unidos incluso enseñan cosas súper grotescas que no voy a mencionar aquí solo porque sé que hay jovencitos, hay niños que a veces escuchan este podcast. Les enseñan cosas súper grotescas acerca de formas de tener relaciones sexuales de modo que la mujer no se embarace y cosas por el estilo. Eso es lo que les enseñan en Europa, en Estados Unidos, acerca de la masturbación. Igual, eso es lo que les van a empezar a enseñar, por si acaso. ¿Qué tiene que hacer la escuela hablando de estas cosas a niños de 12 años? Nada. ¿Qué tiene que hacer el Estado imponiendo esta currícula a las escuelas? Nada, pero lo está haciendo igual. Después, en tercero, van a hablar del uso sustentable de recursos naturales, efectos del cambio climático. Obviamente esto viene por el lado del ambientalismo. Ojalá hablaran de la parte negativa de las leyes que se han impuesto en países en Asia para contrarrestar el cambio climático. Literalmente han habido miles de personas en Sri Lanka el año pasado o hace 2 años que murieron de hambre por imponer a la gente estas leyes que son para contrarrestar el cambio climático. Absolutamente ridículo. Ojalá hablen de eso también, pero sinceramente lo dudo, porque yo también he estado en la escuela y a mí nunca me han hablado de la parte negativa del ambientalismo. Después también van a enseñar la ley 348 y 243. La ley 348 es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. ¿Okay? Ley 243, ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. De nuevo, ¿por qué estamos hablando solo de las mujeres cuando los varones también son víctimas de violencia, víctimas en cierto sentido de que el sistema de salud no se enfoca en las enfermedades que tienen, se enfocan mucho más en la mujer? Lo mismo pasa con las Naciones Unidas. O sea, básicamente los hombres son completamente ignorados en muchos ámbitos. Los hombres también sufren con el sistema judicial, no solamente son las mujeres, pero bueno, lo que se va a enseñar específicamente es la narrativa de que las mujeres son víctimas.
Después, en cuarto de secundaria, se va a proponer lectura de libros y obras de acuerdo a contenidos avanzados en años anteriores, las olas del feminismo. Bueno, me pregunto si en las olas del feminismo van a mencionar que en los últimos años, la tercera, cuarta ola del feminismo, las mujeres feministas literal se han atrevido a lanzarles gasolina a las policías en México y las han quemado. Me pregunto si van a decir esta parte de la historia o si simplemente van a decir, pobrecita la mujer, ahora tenemos estos movimientos y hay que ser feministas. Me pregunto si van a dar la otra parte de la historia en la que mencionan cuánto las mujeres feministas han luchado por poder matar a sus propios bebés en sus vientres, bajo la excusa de las violaciones que hay, etcétera. De esto también he hablado en episodios anteriores y he desmentido las tonteras que utilizan las feministas, o bueno, el feminismo en general, la narrativa que utiliza para poder avanzar este tipo de cosas grotescas, o sea, de cosas que están mal, o sea, matar a un bebé en el vientre de una madre. Estas son cosas que ha avanzado el feminismo como tal. Me pregunto si van a hablar de eso o simplemente lo van a mostrar como algo bueno. Y algo que me olvidé también mencionar cuando hablan de esto de la salud sexual y reproductiva, obviamente van a hablar del aborto en esta parte. Eso es obvio, no lo duden. Se va a hablar del aborto. Y ojalá Dios nos proteja de que se legalice el aborto en nuestro país. Después, los libros sugeridos, por si acaso, esto ya ha pasado en Estados Unidos en especial, han habido muchas quejas al respecto. Han habido muchos casos en los que se les ha propuesto a los jovencitos y a los niños leer libros en los que habían parejas gays que se involucraban en relaciones sexuales incluso y cosas así. Libros, aquí en La Paz mismo, mi madre tuvo que pedirle al colegio de una de mis hermanas, por favor, quiten este libro que parece un manual de prostitución para jovencitos o para jovencitas. Mi hija no lo va a leer. Se quejó, lo tuvieron que sacar, que yo tenga entendido, esa es la historia. Pero es porque se dio cuenta qué rayos le están haciendo leer a mi hija. Esto fue hace años, de paso. Ahora, no se sorprendan, los libros que van a ser recomendados para la lectura, obviamente, aquí mismo dice, van a ser sobre los contenidos avanzados. ¿Qué se está avanzando? Comunismo, marxismo cultural, identidad de género, salud reproductiva, salud sexual a niños de 12 años, etcétera, etcétera, feminismo. Obviamente las lecturas van a ir de acuerdo con eso, así que tengan mucho cuidado con ese tema. En quinto, se va a enseñar historia crítica y diálogo interreligioso. Me parece que es aquí donde meten el tema del golpe de Estado. Y después en sexto se va a enseñar, o es lo que me terminé anotando, el tema de gestión ambiental. Vi una nota del diario en la que se menciona que en todos los cursos realmente se va a hablar acerca de la reproducción sexual, acerca de la salud sexual reproductiva y demás. Yo sinceramente, solamente viendo este documento del Ministerio de Gobierno, o bueno, del Ministerio de Salud, no llegué a encontrar exactamente en qué parte de la currícula introducen este tema de la sexualidad en todos los cursos, pero como les he mostrado con los mismos documentos del Ministerio, sí hay estos elementos aquí adentro. Después, esto ya para ir terminando, han habido padres que se han quejado de forma pública. Hubiera querido hacer esta revisión junto con ustedes, o una reacción a este video de esta madre cruceña que se queja acerca de la inclusión de la ideología de género y la sexualidad en la currícula escolar. Pero bueno, se los voy a dejar en el link para que lo vean, por favor véanlo. O sea, es una madre expresando su preocupación de que a los niños se les quiere enseñar estas cosas en las escuelas. Entonces véanlo, pero por otra parte yo los quiero animar a que hagan en lo posible homeschooling. Yo sé que no es lo más fácil hacer educación en casa, sé que es mucho esfuerzo, en especial para la madre. En una familia cristiana lo que normalmente se maneja es que el varón trabaje, proteja a la familia de todo tipo de cosas, no solamente de daños físicos, sino también espiritualmente, emocionalmente. Entonces, yo sí creo eso, los varones bíblicamente están llamados a eso, a proveer, a proteger, a liderar a la familia. La madre está llamada a dedicarse a la educación de los hijos, a
criarlos, a enseñarles. Obviamente el padre va a hacer lo mismo, pero tiene menos tiempo precisamente porque tiene que ser proveedor también. Pero la madre está llamada a eso, una esposa está llamada a eso. Así que si tienen la posibilidad de hacer educación en casa, se puede, les aseguro que se puede. Y yo lo sé porque tengo varias hermanas en mi iglesia que están haciendo homeschooling y bueno, tiene sus dificultades y tiene sus cosas, pero se puede. Y es mucho mejor a que mandar a tu hijo a la escuela, por un lado porque no tiene la misma atención que tendría en la casa, pero por otro lado, por todo este tema de las ideologías que se están intentando imponer a los niños y porque el ambiente no es sano. Tienes profesores que van a tener que enseñar acerca de sexualidad a niños de 12 años. ¿Realmente crees que eso es algo sano para los niños, para los jóvenes? Igual los jóvenes muchas veces se involucran en cosas terribles, o sea, empiezan ya a ser macanas, son más educados por las redes sociales que por sus propios padres, ven pornografía, o sea, hay todo tipo de cosas pasando en las escuelas que no están bien, no son un ambiente saludable para que un niño crezca. Así que a los que tienen interés en hacer educación en casa, les recomiendo ver este video que les voy a dejar, que es de un podcast llamado Juzgando con Justo Juicio, que es de mi hermano. Ahí habla más o menos de las bases para hacer homeschooling, para hacer educación en casa, también algunos tips. Entonces les recomiendo mucho que vean esto. Si quieren pueden contactar incluso a mi hermano. Su esposa hace, o bueno, mi cuñada hace educación en casa. Entonces hay formas, hay material, se puede legalmente hacer homeschooling aquí en Bolivia todavía. En otros países es absolutamente prohibido, precisamente porque el Estado quiere adoctrinar a los niños, como en el caso de Alemania. Pero aquí se puede todavía, así que sí es posible. Si tienen interés, averigüen al respecto. Para terminar con este tema, tenemos que intentar avanzar una agenda conservadora. O sea, ya les he mostrado las macanas que el gobierno quiere enseñar en las escuelas y que ha estado enseñando en las escuelas. Yo he aprendido sobre la madre tierra hace 20 años en la escuela. He aprendido sobre esas cosas, sobre el comunismo. Yo misma recuerdo ya haber estado aprendiendo estas cosas en el colegio. Gracias a Dios he encontrado la verdad en algún momento, o me he dado cuenta del adoctrinamiento que estaba recibiendo, pero no es suficiente con simplemente darse cuenta. Necesitamos realmente empezar a enseñar valores conservadores, obviamente predicar el evangelio, pero más que todo enfatizar el tema de la familia, el núcleo familiar entre nosotros, o sea, nuestros mismos sobrinos, hijos, padres, primos, lo que sea. Inculcar valores conservadores, enseñar acerca de lo que dice la Biblia, acerca de todo esto. Los progresistas están avanzando y nosotros estamos retrocediendo y nos estamos contentando con simplemente no dejarlos avanzar demasiado. Ahorita el gobierno está diciendo que va a hacer que la currícula sea flexible. Mentira, de aquí a unos años igual lo van a terminar imponiendo esta currícula y forzando a los maestros a enseñarla. Entonces hay que avanzar de algún modo, hay que ver la forma de avanzar por el bien de los niños, por el bien de las familias y por el bien del país, porque esto no va a terminar bien, como estamos viendo ahorita en Europa y en Estados Unidos, que los niños pueden acceder a clínicas donde les hacen transiciones de género. Literal están castrando niños en Estados Unidos y en Europa, literalmente. Hay niños que después de hacer esta transición ni siquiera necesitan a veces hacerlo con consentimiento de los padres siquiera. Los padres ni saben lo que está pasando por detrás en las escuelas. Y hay muchos niños que terminan teniendo pensamientos suicidas y demás porque dicen, bueno, me castraron, me pusieron hormonas, me sentí bien al principio, pero después de 3, 4 años me di cuenta de que ¿qué hice? ¿Qué me hicieron? Y bueno, posteriormente voy a intentar hablar sobre esto más, pero realmente es algo muy preocupante y espero que realmente lo vean así. Ahora sí, nos pasaremos a la siguiente parte, que igual es terrible, perdón, no tengo buenas historias esta vez. La próxima semana o de aquí a 2 semanas probablemente voy a hablar de la película de Mario,
que ha estado, parece muy buena. Recién la voy a ir a ver, por eso todavía no hice un video al respecto. Pero antes de pasar a la última parte, quisiera hablarles del sponsor del día, que es See's Bakery. See's Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales. Cada uno de ellos es diseñado de forma muy hermosa. Como ustedes pueden ver en pantalla, muchos de estos diseños literal se ven como una obra de arte. Casi uno ni los quiere comer, pero bueno, también son muy ricos, es el problema. Su lema es en familia, porque el negocio está siendo dirigido por 3 hermanas y ellas producen mousse cakes de café, chocolate, frutilla, maracuyá, arándanos, perfectos para compartir en una reunión familiar o en una reunión de amigos. No usan conservantes, todo lo que utilizan es natural. Y aparte también tienen varios paquetes y tienen productos nuevos. Están vendiendo también tortas. Entre estas tortas tienen 3 tipos. Tienen mil crepes. Esta mil crepes es una torta de chocolate, café y dulce de leche. Como pueden ver, son hartos crepes uno encima del otro. Es delicioso. Esta es mi torta favorita de See's Bakery. Después está este cheesecake de Oreo y arándanos, que como pueden ver en pantalla, literal parece una Oreo gigante. Y tercero, también tienen tortas personalizadas para cumpleaños, para bodas, para lo que sea que ustedes necesiten, baby showers. Ustedes les mandan el diseño que quieren, más o menos cuál es la idea, lo que sea, y les van a hacer una torta súper buenaza, como las que están viendo ahorita en pantalla. Solamente hacen pedidos a nivel de La Paz, por si acaso. Pueden encontrar sus páginas en Facebook, en Instagram, les voy a dejar todo en la descripción. Tienen links a su catálogo, como también pueden aquí encontrar sus contactos a WhatsApp para hacer cualquier pedido o cualquier consulta. Ahora vámonos con el siguiente tema, que ya he querido hablar de esto hace bastante tiempo, pero estaba esperando que de una vez termine todo el revuelo, todo el conflicto y demás, para ver en qué concluía todo. Yo más o menos ya tenía una idea de cómo iba a concluir este tema, y bueno, tal cual ha sido como yo lo pensé, por eso lo voy a hablar ahora. Como ustedes saben, ha aparecido tengo un tío que me riñe por hablar en presente perfecto, así que voy a hablar en pasado simple. Apareció una polaca, una mujer polaca, una jovencita realmente, tiene 21 años, que se llama Juni Wendel. Es una polaca que apareció hace unos meses, hace ya varios meses, diciendo que ella es Madeleine McCann. ¿Quién rayos es Madeleine McCann? Ahora vamos a ver un poco un recuento de datos, déjenme contarles. Y también este análisis que les estoy haciendo respecto a esto me parece sumamente importante, porque pienso que muestra hacia dónde estamos yendo las generaciones más jóvenes y cuán desconsiderados somos con los demás. Así que quiero reflejar un poco eso con esta historia. ¿Quién es Madeleine McCann? Madeleine McCann era una niña que en 2007, el año 2007, desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Su familia desde el 2007 la ha estado buscando por todo lado, han hecho todo lo que han podido, han hecho todo lo que pudieron, pero no lograron encontrarla hasta el día de hoy. Y bueno, apareció esta mujer polaca argumentando que ella era, o afirmando que ella era Madeleine McCann. Déjenme darles un recuento de datos al respecto para que se introduzcan al tema. El 3 de mayo de 2007, Gary y Kate McCann, esto es de un periódico que da un recuento de datos al respecto. Gary y Kate McCann, que eran médicos de Leicestershire, es un lugar en Gran Bretaña, estaban de vacaciones en Portugal con sus 3 hijos. Entre ellos estaba Madeleine, que en ese momento tenía 4 años, y también tenían 2 gemelitos, Sean y Amelie, que tenían 2 años. Lo que ocurrió es que ese día, el 3 de mayo de 2007, los padres, Gary y Kate, dejaron a los niños en un apartamento que habían alquilado para esta vacación. Dejaron a los niños a las 8:30 y se fueron, los dejaron dormidos y se fueron a cenar a algún lugar con amigos, etc. Lo que ocurrió es lo siguiente: resulta que Kate llega a el lugar, o sea, al apartamento, para verlos a las 10 de la noche, o sea, había pasado 1h30 solamente. Llega ella para ver que estén bien, que sigan dormidos, etc. Y resulta que había desaparecido sin dejar ningún rastro
Madeleine, la niña de 4 años, que ella había dejado durmiendo junto a sus otros hijos. Obviamente fue un revuelo, fue un caso muy resonado. De hecho, este es uno de los casos de desaparición más famosos de la historia moderna. Y bueno, ocurrió que no sabían qué rayos pasó con la niña, cómo desapareció. El 14 de mayo de 2007, lo que ocurrió es que se inculpó o se vio como sospechoso a una persona que estaba cerca del lugar, que se llama Robert Moret. Se hizo una denuncia acerca de que podría ser esta la persona que era sospechosa de este problema, pero al final no se logró realmente confirmar si realmente él había sido involucrado. Realmente no se tenía mucha información. Meses más tarde todavía se continuó trabajando con detectives para conseguir más sospechosos, etcétera. El 21 de julio de 2008, o sea, ya un año después estamos hablando, ya no había más opciones. O sea, la familia empezó a encontrar que no había realmente pruebas sustanciales para inculpar a los únicos sospechosos que estaban ellos encontrando. No había forma. Siguieron pasando los años, siguieron haciendo esfuerzos para poder encontrar a la niña. En cierto año, creo que fue el 2012, hicieron incluso como le voy a pedir a la editora que me ponga aquí una imagen. Es la imagen de Madeleine McCann ya de grande. Ustedes saben que para este tipo de desapariciones, cuando se está intentando encontrar sospechosos y demás, se contrata a veces gente que pueda dibujar por lo menos cómo se vería la persona. En este caso se contrató a alguien para que haga un dibujo o algo, una imagen de cómo se vería Madeleine McCann ya a sus 9 años y demás, cosa de poder dar con ella de algún modo. No sirvieron los esfuerzos. Años más tarde de esto ya fue mucho después, el 2019, es decir, estamos hablando 12 años ya después de la desaparición. Se hizo incluso una serie de Netflix acerca de esa Madeleine McCann. Tal vez si están interesados en el tema pueden ver el documental. Entonces, bueno, se produjo esto. Posteriormente, el 2020, se inculpó o se procesó judicialmente a un varón, a un hombre alemán que había estado en prisión por temas de violaciones y demás. Se pensó que tal vez él podría ser la persona que la había raptado o que la había matado o algo por el estilo. Finalmente en 2022 no se pudo confirmar si realmente era o no era, y bueno, el 3 de mayo de 2022 directamente este hombre está en la cárcel. Pero no se lo logró inculpar por este caso de Madeleine. Aparte, nunca se encontró el cuerpo de Madeleine, lo cual es triste. O sea, por lo menos si supieran que murió, podrían decir, bueno, qué terrible, haremos lo que podamos para hacer justicia con la persona que lo hizo. Pero es que ahora no tienen ni idea si seguirá viva, si habrá muerto, quién habrá sido, quién se la habrá llevado. Han pasado 15 años desde que se perdió esta niña, no lograron encontrarla, hicieron todos los esfuerzos posibles sus padres para poder dar con ella y no se pudo. Ahora, el tema de esta familia, quiero reflejar esto, el sufrimiento que han estado pasando todos estos años teniendo la esperanza de encontrar a su hija y no pudiendo hacerlo. Ahora, lo que tomó lugar en medio de todo esto fue que en marzo de 2022, una jovencita polaca de 20 años empezó a crear una narrativa en su cabeza de que ella era Madeleine McCann. ¿Quién es esta señorita? ¿Quién es esta joven de 20 años? Esta joven se llama Julie Wendel. Julie Wendel es una joven polaca de 21 años que se fue de su casa, por lo que afirma su propia familia. Esta Julie Wendel se fue de su casa en estos últimos años. De acuerdo al testimonio de su propia familia, esta muchacha siempre estuvo muy preocupada por ser popular, que en algún momento dijo querer ser modelo, querer ser cantante. Ahora, si ustedes ven fotos de ella, realmente es una mujer, y no estoy haciendo este comentario a modo de ataque personal, simplemente es una observación. Esta jovencita quiere ser modelo. Como ustedes pueden ver, esta jovencita realmente tiene algún grado de obesidad.
Hay muchas personas, en especial jóvenes mujeres, que han sido influenciadas por este tema del body positivity, la positividad de los tipos de cuerpo, ya seas obeso, seas muy flaco, anoréxico, lo que sea. Está bien, eres hermosa, no sé, a tus propios ojos. Entonces es raro, o sea, esta jovencita que se fue de su casa, tiene cierto grado de obesidad, quiere ser modelo, quiere ser cantante, y de repente salió en las noticias, salió ella en sus redes sociales diciendo: yo soy Madeleine McCann, creo que yo soy Madeleine McCann. Y bueno, las razones que da ella para argumentar esto es lo siguiente: el color de cabello es parecido. Le voy a pedir a la editora que me ponga aquí una imagen. Esta misma mujer, Julie Wendel, ella misma estuvo publicando en sus redes sociales estas imágenes donde se pone ella y a Madeleine McCann al lado para que se compare sus similitudes. Y bueno, al principio parecía tal vez realmente podría ser esta niña. Los argumentos que ella presenta es que el color de cabello es similar, tendrían una edad cercana. Madeleine McCann ahorita tendría 19 años, esta joven tiene 21 años, pero bueno, por lo menos algo cercano es. Tiene un color de ojos similar, y en el ojo derecho tiene una manchita, que era una de las marcas principales que tenía Madeleine McCann. Esta Julie Wendel también tiene esta marca en el ojo. No es algo tan, o sea, recontra extraño, es algo que algunas personas tienen, pero bueno, justo se da la coincidencia. Algunas de las cosas que dijo esta Julie Wendel para también argumentar que cree ser la niña desaparecida y que la secuestraron es que, según ella, su familia nunca le quiso hablar mucho acerca de su infancia. Ahora, esta es una afirmación que no se puede comprobar a menos que se hable con la familia, pero bueno, es la afirmación que ella estuvo haciendo en redes sociales. Por otro lado, uno de sus argumentos es que no hay muchas fotos de su infancia, entonces ella piensa que ella debe ser la niña desaparecida y que la secuestraron tal vez los que ahora se dicen ser sus padres. Debemos notar aquí que después de que esta mujer, esta jovencita, después de que esta joven empezó a decir que ella es Madeleine McCann, ganó más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Ahora, ¿qué dicen los padres de esta joven? Porque esta joven no es huérfana, esta joven fue criada en una familia, Julie Wendel. Sus papás, sus supuestos padres, porque ella dice que realmente no son sus padres, por eso anda diciendo que ella es Madeleine McCann, pero sus padres, supuestamente biológicos, dijeron: uno, no nos vamos a hacer un test de DNA, porque los quisieron coaccionar a hacerse test de DNA para comprobar que realmente son sus padres. Para comenzar, se negaron rotundamente, dijeron: no nos vamos a hacer un test de DNA por esta tontera. Pero sí se pronunciaron públicamente para exponer las intenciones malvadas de su propia hija, lo cual es muy triste. Lo que dijeron ellos, y esto está en algunas notas de periódico, es lo siguiente: para nosotros como familia es obvio que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima y sobrinastra, dijo la familia en un comunicado enviado a un sitio web polaco. Después también dicen lo siguiente: tenemos recuerdos, tenemos fotos, estas fotos también las tiene Julia porque las sacó de la casa familiar con su acta de nacimiento, su certificado de nacimiento, así como de numerosas altas hospitalarias. Parece que esta joven había agarrado varios documentos que se tenía en la casa, no sé si para hacerlos desaparecer o para qué, porque no sé, o sea, ella dice que no hay fotos de su infancia, dice que no tiene acta de nacimiento, también dice que, ¿qué más decía esto? También menciona que se llevó varios documentos de hospitales o de veces que estuvo en el hospital o algo por el estilo. Bueno, ellos saben que ella tiene toda esta documentación, y lo que dice Julie Wendel es que no, o sea, no hay acta de nacimiento, no hay fotos mías de cuando era niña y demás para argumentar que ella es Madeleine McCann. Qué conveniente alguien que está buscando popularidad y de repente sale diciendo que es una de las niñas desaparecidas que ha generado más revuelo en la historia moderna. Y bueno, otra cosa que dicen ellos fue lo siguiente: insistieron en que habían tratado de ayudar a Julia a recuperarse después de que se fue de casa. Parece que esta joven ya había estado muy inestable emocional y mentalmente. Ellos habían intentado ayudarla, acercarse a ella, y ella se negó.
También dicen, Julie alguna vez quiso ser cantante, modelo, ella siempre quiso ser popular. Lo que está sucediendo ahora es que tiene 1 millón de seguidores, internet no lo olvidará y es obvio que Julie no es Maddie. Estamos devastados por esta situación actual. ¿Por qué están tan devastados? Por un lado, no es solamente porque están viendo a su hija hacer el ridículo internacionalmente y mentir adrede, sino también por lo siguiente. Julie Wendel intentó forzar a sus padres biológicos a hacerse un test de DNA bajo amenaza de demandarlos si no se lo hacían. Obviamente intentando probar que no son sus verdaderos padres. Tal vez les hubiera sido más fácil hacerse la prueba y probar que es su hija y ya está. Ellos se negaron a darle el gusto porque sabían que lo único que está haciendo su hija es buscar atención. Después, esta jovencita apareció en un programa súper conocido con el Dr. Phil de Estados Unidos para decir, no estoy mintiendo, les prometo que no estoy mintiendo. Habló mal de su madre públicamente, diciendo que no quiere tener contacto con ella y que nunca fueron personas muy unidas, ella con su mamá biológica. Le hicieron pruebas de DNA. La familia de Madeleine McCann obviamente estuvo de acuerdo con que se hagan las pruebas de DNA para confirmar si es que podría ser o es que no es Madeleine McCann, su propia hija. Y los resultados de las pruebas de DNA fueron las siguientes. Esta Julie Wendel no es la hija de Gary y Kate. Esta joven no es Madeleine McCann, pero estuvo hablando al respecto durante meses y ganando millones de seguidores en redes sociales. Por ello, la prueba del test de DNA salió negativo, obviamente. Por otro lado, no solamente eso, sino que cuando realizaron un reconocimiento facial, algunos expertos se dieron cuenta de que también hay variaciones faciales muy, muy grandes como para argumentar que podría ser Madeleine McCann. Ahora, ¿por qué me importa tanto este tema? Realmente me parece que lo primero que se me viene a la mente es ¿qué le pasa a los jóvenes de hoy en día? Y por otro lado, hay que escuchar las dos partes de una historia. O sea, hemos escuchado a esta joven que empezó a ganar miles y miles de seguidores cada vez que hablaba de que es Madeleine McCann. Por eso también llegó a oídos de Gary y Kate. Pero tenemos a esta joven que anda difamando incluso a su familia, diciendo que ellos son los que nunca le hablaron de su infancia, no tiene ella certificado de nacimiento, cosas por el estilo, mientras su propia familia sabe la realidad y ellos saben quién es ella. Entonces creo que fue muy necesario que la familia se pronuncie al respecto y revele la realidad y diga, esta nuestra hija siempre quiso ser popular, nos devasta que ella esté mintiendo de este modo, públicamente y cínicamente. Yo veo todo esto que pasó, lo que más me interesa sinceramente, obviamente por un lado es la mentira, o sea, el hecho de estar mintiendo por el bienestar de uno o por búsqueda o por intenciones egoístas y demás, es algo que deshonra a Dios. O sea, Dios nos manda a no mentir, Dios nos manda a ser medidos con lo que decimos. Y bueno, lo primero que hizo esta muchacha es eso, desde una perspectiva cristiana, pecar en contra del Señor al momento de buscar fama por medio de esto. Por otro lado, algo muy importante, ella deshonró a sus padres por medio de todo esto. Ella sabe que ella es la hija de estas dos personas, de estos dos polacos, y estuvo mintiendo adrede en redes sociales y en canales de televisión acerca de su origen y lastimando a sus propios padres con esta narrativa de que no, ellos nunca fueron mis padres y nunca fui muy unida a mi mamá públicamente. O sea, qué deshonra a sus papás. Y por otro lado, yo entiendo que a la familia le haya dado vergüenza lo que estaba pasando y hayan sentido la necesidad de pronunciarse públicamente para desmentir lo que su hija estaba diciendo. Después, por otro lado, o sea, deshonró a Dios, deshonró a sus padres, pero por otro lado, por razones egoístas, hizo daño a otros. La juventud de hoy, pienso que tiene mucho tiempo y tiene estas herramientas que son las redes sociales para hacer lo que quiera. Y en este caso, esta Julie Wendel ha utilizado redes sociales
para esto, o sea, para hacerse ella famosa. Debemos considerar el bienestar de los otros antes que nuestro propio bienestar. Y en este caso esta joven sabía que estos padres, ¿cómo se llama? Gary y Kate, han estado buscando a su hija por 15 años. Que venga alguien a decir, yo soy, por más que ella sabe que tiene su acta de nacimiento, sabe que ha crecido en una familia, tiene fotos y todo, venir a decir, yo soy Madeleine McCann, no es un chiste, o sea, esta familia ha sufrido 15 años intentando encontrar a su niña, y no han logrado encontrarla, y que venga alguien a darte falsas esperanzas cuando esta misma persona sabe que está mintiendo, no es algo bueno en absoluto, es algo malvado, o sea, realmente es algo malvado. Debemos velar por el bienestar de los otros, no por nuestros intereses egoístas, debemos ser honestos. Después, por otra parte, pienso que esta jovencita, en vez de disculparse, no, de hecho, si alguno de ustedes sabe más de esto y ha visto alguna noticia en la que se la vea a ella disculparse con Gary y Kate, me parece haber leído algún headline acerca de eso, pero no estoy segura si se habrá disculpado realmente o no, pero lo primero que hizo fue hacerse a la víctima de, ay no, el DNA, o sea, el test de DNA salió así, y qué pena, pero es que mi familia y que no sé qué, o sea, nada es excusa, por más que te lleves mal con tu familia, no me importa, no es como para difamarlos de forma pública como lo hizo esta joven. Nada es excusa para pecar de este modo en contra de otros. Y de nuevo, esta mujer debería disculparse. De nuevo, si ustedes saben si realmente se disculpó públicamente, claro, después de ganar millones de seguidores, pero tal vez se disculpó públicamente, me lo pueden dejar en los comentarios. Lo que sí salta a la luz es que los padres de Madeleine McCann me parece que actuaron bien, dejaron el tema, no la denunciaron, no le cobraron por todo lo que tuvieron que hacer para hacer los test de DNA, tal vez papeles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, simplemente guardaron silencio y ya está. O sea, sufre el agravio, dice la palabra, sufre el agravio y ya está. O sea, ¿qué más puedes hacer? No me imagino cómo se sentirán de haber tenido la esperanza de, wow, tal vez realmente es nuestra hija y que resulte que no sea. Y después enterarse de las mentiras que dijo. Ahora, antes de pasar a la última parte, voy a leer algunos comentarios. Les quisiera recomendar justo que lean un artículo que va un poco con este tema que estoy hablando de Julie Bendel. Es Salud Mental y la Mujer Cristiana. Es el último artículo que escribí, que publicamos en Tasting the Ocean, el Ministerio Asociado. En este hablo sobre las controversias en las que yo me metí por hablar del tema del documental de Selena Gómez, y explico un poco cómo un cristiano debería ver este tema de la salud mental, los trastornos mentales, la depresión, el trastorno bipolar, etc. ¿Por qué? Porque yo veo en jóvenes de mi generación y más jóvenes que utilizan las enfermedades mentales como una excusa para pecar. Tal como lo está haciendo un poco aquí Julie Bendel, de utilizar su mala relación quizá con su familia o su inestabilidad mental para hacer daño a otros. Nada es excusa, incluso si tienes alguna enfermedad diagnosticada, no es excusa para pecar adrede. De eso se trata el artículo que escribí, así que les recomiendo que lo lean, lo voy a dejar en la descripción. Y ahora sí nos pasamos a la última parte, comentarios. Hace tiempo que no leía comentarios porque se dio el caso de que tuve varios episodios bastante largos, bastantes cosas de qué hablar, pero vayámonos a esta última parte. En esta voy a responder a 3, que de hecho me hicieron renegar un poco algunas, pero bueno. Es acerca del episodio que publiqué acerca de TikTok. Me dice la primera: Facebook, Instagram y YouTube han causado mucho más daño en el mundo que TikTok. Esto no es nada más que una campaña de desprestigio a la aplicación. Me da gracia a veces cuando me salen con que, o sea, hablo de un tema, pero es como que quieren que hable de otro. Y es de, bueno, yo sé que Facebook, Instagram y YouTube también hacen daño, pero el episodio se trata sobre TikTok. Cuando hable sobre YouTube, pues voy a hablar sobre YouTube. Cuando hable sobre Instagram, pues voy a hablar sobre Instagram. Pero este episodio se trata específicamente sobre TikTok, no sobre las otras aplicaciones. ¿Qué es una campaña de desprestigio?
Perdón, pero por favor, o sea, no sé exactamente de dónde estarías sacando tus afirmaciones para decir eso, o realmente por qué es tan grandioso TikTok. De hecho, después me haces un comentario un poco gracioso al respecto. Yu es el canal que me comentó esto. Pero no sé de dónde estás sacando tu información, pero te recomiendo que veas China Uncensored, que es un medio de comunicación donde se habla específicamente acerca de China. Tocan mucho el tema de TikTok y cómo se lo está utilizando para espiar a gobiernos de otros países y para influenciar a la población por medio de esta red social. Después le responde a esta persona en este episodio, hablo específicamente sobre TikTok, no sobre las otras redes. Obviamente, por eso hablé sobre TikTok específicamente. Y me responde, sí, pero nada que ver, TikTok es lo máximo, me muestra buen contenido. Bueno, bien por ti. Después tengo otro comentario que es de Raimundo, creo que se llama Raimundo Bolivia, ¿sí? No, Raimundo Bolivia, Raimundo Balboa. Este me dice lo siguiente: ¿por qué no hablas del daño irreparable que provoca Instagram a los niños y adolescentes? Y probablemente tú también estés en ese conjunto de personas dañadas. Investígalo, es una locura. Este comentario sinceramente me hizo reír porque no sé si es un comentario pasivo-agresivo o es que realmente esta persona tiene una preocupación genuina por mi bienestar mental o qué sé yo. ¿Por qué no hablas del daño irreparable que provoca Instagram a los niños y adolescentes? Gracias por la sugerencia, yo pienso que lo voy a comentar en algún otro momento. Y probablemente tú también estés en este conjunto de personas dañadas. Ok, supongo que tienes más información que yo acerca de la cantidad de horas que paso en Instagram, que no son muchas, de hecho es la aplicación que menos uso. Pero gracias por tu comentario pasivo-agresivo. Voy a tomar en cuenta este tema de hablar tal vez de Instagram. Después, el último comentario. Exacto, de hecho el talibán... y este es de otro episodio. Dice, exacto, de hecho el talibán es el verdadero musulmán. Es un musulmán tal y como era Mahoma y sus seguidores al principio. Los musulmanes actuales occidentales son musulmanes modernizados que le han dado un lavado de cara filosófico a su religión. Siguen un islam light y real. Os recomiendo el libro Mahoma, el guía, por el autor César Vidal. Gracias. Me imagino que si utilizó os debe ser una persona de España, a menos que te guste hablar así. Pero gracias por el comentario. Sí, de hecho hay muchos que dicen, el talibán, esos del talibán son unos extremistas, están locos. Pero ¿realmente están tan locos? ¿O es que simplemente están siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de Mahoma? Creo que es cosa de analizarlo un poco más allá. Pueden leer ustedes el Corán en internet, por más que es prohibido que los musulmanes lo lean en otro idioma que no sea el original, se lo puede encontrar traducido a algunos idiomas. Así que es cosa de simplemente leer y tener una visión más cercana a la realidad realmente y no dejarnos llevar por lo que los otros dicen. Bueno, ahí vamos a terminar con este episodio. Espero haberles dado buena información acerca del tema de la currícula escolar 2023, cuáles son las bases filosóficas paganas y etcétera de esa currícula escolar, y también haberles hecho reflexionar acerca de este tema que, o sea, fue un revuelo en todas las redes sociales. Aquí en Bolivia incluso lo han publicado en varios periódicos, este tema de Julie Bendel, que fingió ser la niña desaparecida Madeleine McCann. Espero haberles hecho reflexionar acerca de cómo deberíamos actuar nosotros como cristianos, primero velando por el bienestar de otros y no por nuestro propio bienestar. Pueden seguirnos en redes, por si acaso, tenemos una página en Facebook, tenemos una página en Instagram, y no se olviden, como siempre, darle like a este video, suscribirse si no están suscritos, y creo que eso es todo. Pueden dejarme comentarios, críticas, si necesitan, si quieren que hable de algún otro tema que les parezca relevante, me lo pueden dejar en los comentarios. Ya tengo varios organizados, entre ellos está el tema de hablar de la película de Mario. También tenía otros, pero ya no me acuerdo ahorita exactamente cuáles. Espero verlos en el próximo episodio y que mientras tanto vean más allá de lo que dicen los medios de comunicación. Siempre veamos las dos partes cuando hay algún conflicto, como en el caso de Julie Bendel y su familia, y también haberlos animado a que, en general, que vean más allá de lo que dice el gobierno en sus propuestas de la currícula escolar, porque todo suena muy bien hasta que te das cuenta de que estas cosas ya están pasando en otros lados. Busquemos la verdad, porque solo la verdad puede hacernos libres.